Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para esta tarde, titulado Análisis de las posiciones en cartera de Buy and Hold. Hoy contamos con Antonio Aspas y con Julián Pascual, socios y miembros del equipo de gestión de Buy and Hold. Y bueno, vamos a hacer un repaso de las principales posiciones que tienen en cartera y analizarán varias de las empresas, bonos con detalle y nos darán información. De hecho, ya ahora nos comentarán, pero han tenido unos resultados muy buenos y que nos expliquen un poco de dónde han venido estos resultados, ¿no? Recordad a los asistentes que podéis ir haciendo las preguntas a lo largo de la presentación y al final daremos respuesta a todas las que nos den tiempo. Sin más, Antonio, Julián, muchísimas gracias y podéis comenzar cuando queráis. Vale, pues muchas gracias, Samuel, por habernos invitado. Yo soy Julián Pascual, aquí a mi lado está Antonio. Bueno, vamos a hacer una breve presentación que intentaremos que dure 20 minutos, media hora como mucho, y posteriormente responderemos a vuestras preguntas. Como siempre, lo más interesante suele ser vuestras preguntas, con lo cual, pues nada, esperamos a que nos las hagáis y así profundizar en los temas que vamos a tratar. Vamos a revisar rápidamente la situación de los mercados actualmente y vamos a ver la cartera que tenemos, tanto en renta fija como en renta variable, y por qué tenemos estas posiciones. Vamos a ver, aquí, muy bien. Empezamos con la rentabilidad en lo que va de año para ponerlo todo en contexto. Estos son los tres vehículos más antiguos que tenemos, que son las SICAVs. Además de las SICAVs, tenemos tres fondos que replican a las SICAVs, o sea, que tienen exactamente la misma cartera que las SICAVs, pero sacamos las SICAVs porque tienen un track record mayor y podemos ver las rentabilidades históricas. Renta fija este año, en lo que va de año, lleva un 7% de rentabilidad positiva, lo cual es un desempeño excepcionalmente bueno. El año pasado tuvo una rentabilidad negativa del 2%, pero si miramos acumulado este año y el año pasado, pues la rentabilidad acumulada ha sido de más 5%. El flexible lleva un más 11% y el acciones lleva un más 16%. Aquí luego en la siguiente línea veis en 3 años y desde el inicio. Desde el inicio las rentabilidades son de renta fija es más 15,5 desde el 2015. En los 3 años, esto es una rentabilidad acumulada. El flexible es más 98%, que es prácticamente duplicar, pero casi 100%. Y el acciones es un más 212%, que es más que triplicar. ¿De acuerdo? Y debajo también tenéis las TAEs. Vamos a ver nuestras posiciones. Empezamos con renta variable. Pues, ¿qué es lo que ha pasado este trimestre? ¿Qué es lo que pasa en los mercados? Lo que os voy a contar rápidamente no es una cosa que, si tenéis un cierto seguimiento de los mercados de capitales, pues lo que os estoy contando no es una cosa nueva. Y aparece continuamente tanto en la prensa especializada como en la televisión. Hay una gran incertidumbre de tipo macroeconómico. Yo creo que la entrada de populismos en los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha generado un terreno muy inestable desde el punto de vista económico y hay una gran volatilidad y una gran incertidumbre. El mercado que de suyo tiende a pasar de posiciones de euforia a depresión, con la incertidumbre macroeconómica y política que hay, pues lo que antes pasaba cada 2 o 3 años, ahora pasa cada 2 o 3 veces al mes, ¿no? Es al mes en positivo, luego se pone negativo, luego, bueno, básicamente hay un gran miedo a una recesión económica. Hay varios indicadores de sentimiento económico que indican que los inversores, tanto profesionales como particulares, están en un momento de mayor pesimismo de los últimos de 5 y 10 años, dependiendo del indicador que miremos. Esto, que una primera análisis puede parecer negativo, realmente es positivo, porque las bolsas se comportan de forma inversa al sentimiento de mercado. Esto no es intuitivo, pero es como son las cosas. Es decir, cuando el mercado está muy negativo, cuando los operadores del mercado, tanto los particulares como los institucionales, tienen una visión muy negativa, estadísticamente las bolsas suelen comportarse bien. Al revés, cuando los operadores de mercado tienen una visión muy positiva, muy optimista, las bolsas en los siguientes meses suelen hacerlo mal. Pero bueno, a día de hoy el sentimiento es extremadamente negativo, hay un gran miedo a una recesión económica. De hecho, el precio de los bonos está en mínimos históricos en el mundo occidental. Nunca ha llegado a estar tan bajo como hoy, digamos, como esta última semana. Tocó un mínimo el año pasado, pero ahora ha vuelto a profundizar en el mínimo. Es decir, que
Hay una gran cantidad de deuda pública que está con rentabilidades negativas. Los precios de los bonos han subido mucho y las rentabilidades han caído enormemente, anticipando pues es una recesión económica. La curva de tipos de interés está invertida. El tipo de interés a corto plazo es superior al de largo plazo. Eso suele ser indicador de que el mercado anticipa una recesión. Esto está, en cierto modo, atizado, acentuado por el miedo a una guerra comercial entre Estados Unidos y China y tal vez Europa. En Estados Unidos y China ya se ha desatado, lo que pasa es que no sabemos si es un juego de póker, digamos, en que al final llegará a un acuerdo o se va a prolongar en el tiempo. Las guerras comerciales, como las guerras convencionales, son malas. Es decir, que cuando dos estados se declaran la guerra, aunque uno derrote a otro, los dos salen dañados. O sea, aunque al final tú aplastes al lado, el otro te va a hacer daño a ti, tú vas a salir con daño. O sea, nadie sale ileso, digamos. Pues en las guerras comerciales pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que aunque Estados Unidos, por ejemplo, en un enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos posiblemente va a salir mejor que China, mejor parado, pues porque depende menos de China, China tiene más dependencia de patentes y de exportación hacia Estados Unidos, pero si se desatara una guerra comercial, Estados Unidos también saldría perjudicado. Es decir, China se perjudicaría por 100 y Estados Unidos por 50, digamos. Entonces, eso, el riesgo real de una guerra comercial, que está además muy avivada por las declaraciones muy agresivas continuamente por parte de Trump, pues hace que el mercado esté asustado y hay un gran nerviosismo, porque una guerra comercial, si se mantiene en el tiempo, acaba perjudicando claramente a las dos economías. Por último está el tema del Brexit, que claramente es perjudicial tanto para Inglaterra como para Europa. Ahora mismo ya es muy evidente que ha sido bastante perjudicial, pero los ingleses, digamos, están en una situación en que les resulta muy difícil echar marcha atrás por razones políticas, pues se votó y se aprobó, y no se sabe cómo puede acabar, ¿no? Si fuera un Brexit acordado blando, digamos, el impacto sería pequeño, pero si fuera un Brexit por las bravas, pues el impacto sería muy negativo, particularmente para Inglaterra. Entonces, la acumulación de todos estos factores hace que el mercado esté muy asustado y acentúan el miedo a que se desarrolle una recesión económica. Nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar y yo creo que es muy difícil que alguien sepa exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Hay mucha gente que dice que puede haber una recesión el próximo año. Realmente es muy difícil saber lo que va a pasar. Si miramos lo que hizo la bolsa y lo que pensaban los mercados a finales del año pasado, en estos momentos ahora mismo tendría que haber una recesión que no está sucediendo. Con lo cual los mercados han rebotado. Es decir, a pesar de todo de que estos miedos continúan, como la recesión no se ha materializado, pues los mercados han rebotado en lo que llevamos de año, en el 2019. ¿Qué va a pasar en el 2020? No lo sabemos. Es muy difícil anticipar, por ejemplo, si Estados Unidos y China van a llegar a un acuerdo comercial o no. Si va a ser un acuerdo de gran alcance o superficial, que va a desactivar las tensiones comerciales o no. Es muy difícil saberlo. O si el Brexit se va a hacer por las buenas o por las malas. Es que es prácticamente imposible. Es que realmente nadie lo puede saber. Por mucho análisis económico que se haga, es muy difícil anticiparlo. Entonces, en esas circunstancias, al final nosotros hacemos una estrategia que hemos hecho durante casi 20 años, que consiste en seleccionar buenas empresas que tienen fuertes barreras de entrada, que consideramos que están infravaloradas y que en un escenario sea positivo o negativo, pues lo van a hacer bien, se van a defender bien. Porque pensamos que esa estrategia es más racional y más acertada y va a dar mejores frutos que intentar posicionarnos en corto o en largo de Inglaterra o de la libra o tal, en función de lo que pensemos que va a pasar con el Brexit, que como he dicho es prácticamente imposible anticipar. O sea, es imposible, vamos. Es mejor, en vez de saber si la libra va a bajar o subir, si sale Boris Johnson, y va a hacer un Brexit duro o no, que eso no sabemos si va a ser así, y aunque salga Johnson, tampoco sabemos al final va a llegar a un acuerdo o no, es mejor comprar empresas que sean muy sólidas y que en cualquier escenario lo hagan bien. Si decidimos no comprar empresas para defendernos, pues puede que se lleve un Brexit blando, el mercado se dispare y nosotros nos quedemos con cara de tontos haciendo una rentabilidad respecto de la bolsa muy inferior. Pues la bolsa subiría y nosotros estaríamos en liquidez. Pues es más razonable, pensamos, comprar empresas que estén bien, que sean buenas y que en cualquier escenario, positivo o negativo, lo vayan a hacer mejor que el mercado.
Esto son las principales posiciones que tenemos, ¿de acuerdo? Por peso en la cartera, las dos principales son Facebook y Brookfield, que tienen un 5%. Facebook es la plataforma, bueno, la plataforma de redes sociales, pero que no solamente Facebook, también incluye Instagram y WhatsApp, ¿de acuerdo? Cuando pasó todo el escándalo en Facebook el año pasado, mucha gente decía, me voy a borrar de Facebook porque no confío en Facebook, pero voy a seguir trabajando en Instagram o en WhatsApp. Bueno, pues es que Instagram forma parte del grupo Facebook y WhatsApp también. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. O sea, es una plataforma prácticamente monopolística en el mundo de las redes sociales. Solamente tiene como competencia Snapchat, TikTok, que es una plataforma china, y poco más. Es decir, y son estas plataformas, estas dos, Twitter, estas plataformas son bastante residuales, tanto en penetración como en número de usuarios, facturación, etcétera, comparado con Facebook, Instagram o WhatsApp. Brookfield es el mayor operador del mundo de fondos alternativos, fundamentalmente en infraestructuras y real estate, o sea, inmobiliario. O sea, es una gestora de fondos que invierten en inmobiliario e infraestructuras. Ellos invierten su propio dinero. Originalmente se dedicaban a invertir su propio dinero y hace años decidieron abrir sus fondos a terceros. Y ahora gestionan ya fondos de terceros, aunque ellos tienen una parte importante, a lo mejor un 20% de los fondos que gestionan es dinero propio. Louis Vuitton, que es el operador dominante total en el mundo del lujo, con muchísimas marcas de primer nivel, pues de los bolsos Louis Vuitton, el champán, Genesis, el licores como Genesis, como Coñac Genesis, el champán Chandon, bueno, las tiendas de Loewe, Christian Dior, Sephora. Es decir, prácticamente en todas las áreas de lujo tiene una empresa muy dominante. Grifols, que es el segundo operador del mundo de fraccionamiento de sangre, es un mercado oligopolístico que hay 3 operadores del mundo. Grifols es el segundo, el más grande de Europa. SAP, el operador absoluto dominante a muchísima distancia del resto en sistemas ERP, sistemas de gestión de información, bueno, digamos, todo lo que... Sistema RP, digamos, un sistema que gestiona todas las operaciones de una empresa. Entonces, las finanzas, los inventarios, las compraventas, la relación con proveedores, etcétera, etcétera. Pues es un operador absolutamente dominante para las empresas de gran capitalización. Si no hay una sola empresa de gran capitalización que trabaje con un sistema de SAP, a lo mejor hay una de cada 10, pero todas, Repsol, si miras en España, pues Repsol, BBV, todas estas trabajan con SAP. Wizz Air, que hablaremos un poquito más adelante, es un operador low cost. Safran, que es fabrica los motores de aviones. Es un mercado en el que es un duopolio. Está Safran y por otro lado está Rolls-Royce y Pratt & Whitney. Boyd Group, que es un operador de centros de talleres en Estados Unidos, un consolidador. Microsoft, que todos conocemos, y AENA, que es el operador de infraestructuras español de aeropuertos. Como veis, estas empresas tienen en común que son operadores dominantes o operan en mercados duopolísticos, por ejemplo, Safran, ¿de acuerdo? O por ejemplo, Grifols. O sea, que hay 2 o 3 operadores solamente. No es un mercado fragmentado. O son monopolísticos, por ejemplo, Facebook, o por ejemplo, Microsoft, en cierto modo, o SAP, ¿de acuerdo? O AENA. AENA, digamos, en España no hay un aeropuerto que no sea AENA, o a lo mejor hay uno marginalmente, pero el 95% de los aeropuertos son de AENA. Nosotros, digamos, ahora veremos que tenemos una gran exposición a sectores de tipo monopolístico. Solamente tenemos una excepción, tenemos un par de excepciones, que son las empresas de aviación y tenemos algo de banca, ¿de acuerdo? Estos son sectores que no son monopolísticos ni mucho menos, son sectores bastante fragmentados, pero que cotizan a unos puestos bastante importantes. Durante el año pasado, el mercado empezó a diferenciar entre empresas con fuertes barreras de entrada y empresas que no las tenían. Y las empresas con fuertes barreras de entrada, las que tenemos en cartera, empezaron a hacerlo muy bien. Y las empresas que no tenían estas barreras de entrada, sectores cíclicos o industriales sin cuotas de mercado amplias, empezaron a hacerlo muy mal.
Durante el año pasado fuimos cambiando la cartera, nos fuimos dando cuenta de este problema y nos dimos cuenta que la tecnología estaba cambiando el mercado, estaba creando monopolios naturales en muchos sectores, ahora veremos algún ejemplo, y empezamos a cambiar la cartera, ¿de acuerdo? Y lo hicimos durante el final del año pasado y durante la primera mitad de este año. Este año ya tenemos la cartera prácticamente ya bien estructurada, cambiada, ¿de acuerdo? Pero el año pasado sufrimos, en parte porque estábamos en empresas que están en sectores cíclicos que aparentemente parecían muy baratas, pero al no tener barreras de entrada, pues muchas de ellas eran trampas de valor. Hay un sector en el que estamos, en que no hay cuotas de mercado dominantes y que es cíclico, que es el sector de las líneas aéreas que mantenemos. Ahí tenemos una posición relativamente importante, pues un 7-8% de la cartera, en 3 empresas que son Ryanair, Wizz Air y AG. Ryanair y Wizz Air son los 2 operadores low cost dominantes en Europa, son los 2 únicos, bueno, junto con EasyJet, son los 2 que hay, los 2 mejores en cuanto a coste por asiento, coste por pasajero, pues por mejores que EasyJet. Y AG es un operador legacy, que se dice en inglés, es decir, que viene de una compañía aérea de bandera, bueno, en este caso 2, Iberia y British Airways, pero que se ha reestructurado, tiene un management de primerísimo nivel durante los últimos 6-7 años, se ha reorganizado claramente, se ha orientado mucho hacia el low cost y dentro de las compañías de bandera es la de mejor costes que hay, claramente. Y AG, por lo tanto, puede disfrutar de los vuelos transatlánticos que no hacen los operadores low cost a unos costes muy competitivos con unos buenos beneficios, porque se ha reorientado mucho hacia low cost. En este sector mantenemos estas posiciones porque estas 3 empresas son muy buenas en costes. Entonces, un segmento tan fragmentado y se compite tanto en precios, ser un operador low cost, un operador dominante en costes con una clara ventaja sobre los demás, pensamos que les va a hacer ser ganadores a largo plazo, que va a generar mucho beneficio a largo plazo. Son empresas que han hecho muy mal en bolsa, sobre todo recientemente, y que el mercado está reconociendo que el sector se está consolidando, están desapareciendo los jugadores débiles, cada vez más desaparecen los jugadores débiles y se quedan los fuertes, y estas 3 empresas son claramente dominantes y claramente fuertes en cuanto a costes, mucho más que las demás, con lo cual pensamos que en 6 meses, 12 meses lo pueden hacer bastante bien, ¿de acuerdo? En el último año han muerto ya varias empresas en Europa de compañías aéreas, pues Monarch, WOW, que es una operadora islandesa que hacía vuelos a Estados Unidos, Monarch, Alitalia se ha quedado prácticamente muerta, rescatada por el Estado, y pensamos que este proceso va a seguir, que hay otros operadores que es probable que caigan, como por ejemplo Thomas Cook está a punto, la operadora Norwegian, y esto va a ir provocando una consolidación cada vez mayor en el sector y va a hacer que las empresas fuertes, las empresas que controlan los costes y que los tienen bajo control, pues van a crecer en cuota de mercado y van a disparar la rentabilidad. En cuanto el sector se estabilice un poco y cambie un poco el ciclo, se van a disparar los beneficios, ¿de acuerdo? Con lo cual, este sector es un sector que, al contrario que otros, pensamos que lo va a hacer bien. O sea, al contrario que otros, aunque no hay un operador monopolístico o oligopolístico, los operadores que tenemos son dominantes en costes, pensamos que cuando el ciclo se estabilice lo van a hacer bien. Eso, por otro lado, es un sector que no está afectado por la tecnología. Es decir, que al contrario que autos u otro sector o distribución, que la tecnología está cambiando todo, aquí no. Aquí hay que seguir volando un avión, comprar un avión y volar en ella. No puedes volar a través de Amazon. Bien, vale. Y por último, también comentar que el otro sector en el que tenemos una fuerte exposición es lo que comúnmente se denomina tecnología, aunque a nosotros no nos gusta llamarlo así porque son empresas, si me permitís la expresión, de su padre y de su madre. Es decir, que aquí hemos puesto 12 empresas o 11 empresas que tenemos, pero son muy distintas entre sí. Facebook y Tencent son plataformas de redes sociales que Facebook vive de la publicidad, pero Tencent, que es la operadora dominante en China, vive de los videojuegos. O sea que, incluso siendo plataformas dominantes, cada una de los ingresos vienen de vías distintas. En el caso de Facebook, la publicidad, Tencent de los videojuegos. SAP es una operadora absolutamente dominante en sistemas de ERP, en sistemas de control de operaciones de empresas, pero vive de vender su propio software. Es una vendedora de software, igual que Microsoft. Microsoft se está beneficiando, al igual que Google y Amazon, de la migración hacia la nube. Hasta hace unos años, todos los datos de todas las empresas estaban en servidores de las propias empresas y ahora está pasando todo a la nube, a grandes servidores globales, operados por un triopolio, digamos, de Amazon, Google y Microsoft,
y se están beneficiando de eso. Y luego, pues, Alten es una empresa de consultoría, sobre todo para empresas industriales, tipo Accenture, ¿de acuerdo? Pero para empresas industriales, que ayuda a las empresas a cambiar sus sistemas y digitalizarlos. ASML es el operador único del mundo en fabricación de máquinas que producen chips. Es un operador monopolístico, no hay otro, es el único operador del mundo. Entonces, como vemos, eBooking es otra empresa de venta de pernoctaciones por Internet. Está más ligada, por ejemplo, al turismo, al gasto en ocio y en turismo. Entonces, como veis, aunque es tecnología, cada una es muy distinta, ¿no? Porque Facebook es publicidad, Facebook y Google son publicidad, Microsoft y SAP son venta de software, Microsoft además está ligado al crecimiento de la nube, Amazon es venta minorista, retail, por Internet, que también está ligado al crecimiento, como una segunda parte de su negocio, está totalmente ligado al crecimiento de la nube. ASML, fabricación de equipos, de bienes de equipo, pero para fabricar chips. Alten es consultoría, ayuda a digitalizar las empresas, sobre todo de tipo industrial. Booking está ligado al crecimiento del turismo, del gasto de turismo. Cada uno de los ingresos viene de algo distinto, ¿no? Pensamos que se llaman de tecnología, pero realmente los fundamentales son muy distintos, dependen de cosas distintas. Todas tienen en común que de la mano de la tecnología tienen posiciones dominantes en cada uno de los segmentos en los que trabajan. Prácticamente en muchos casos de tipo monopolístico, casi todos, de tipo monopolístico, o sea, es la única operadora. Muy bien, pues eso es la parte de renta variable. Y Antonio. Vale. Bueno, y ahondando lo mismo, digamos, pues otras empresas que no son de tipo que no se denominan tecnológicos, pues como Moody's, Fresenius, AENA, Accenture, Accenture también se puede denominar, pero bueno, Grifols, Safran, Louis Vuitton, Brookfield, estas empresas también tienen la característica de que tienen fuertes barreras de entrada y son o duopolísticas o monopolísticas. Vidrala es una empresa prácticamente oligopolística, o solo oligopolística, Safran igual, AENA monopolística, Fresenius en el área que trabaja de hospitales privados y de diálisis es oligopolística, Moody's es oligopolística, está Moody's y S&P. Boeing es duopolística, está Boeing y British y Airbus. Hemos aprovechado a comprar Boeing con la crisis que ha tenido con los aviones. Entonces, intentamos comprar empresas que son oligopolísticas o monopolísticas, sea de tecnología o no. Lo que pasa es que en tecnología es más fácil comprarlas porque la tecnología de suyo tiende a ser monopolística. O sea, la tecnología es un entorno donde los cambios son muy rápidos y hay digamos, se generan grandes barreras de entrada de forma muy natural. Pero también podemos encontrar empresas que tienen grandes barreras de entrada, aunque no están catalogadas dentro del sector tecnológico. Muy bien, pues paso la palabra a Tony para que os cuente sobre renta fija. Hola, muchas gracias a todos. Vamos por la parte de renta fija. Pues, como comentábamos, esto es las preocupaciones que tiene el mercado, y lo que ha afectado a la parte de renta fija ha sido una reducción de los diferenciales del gobierno y de la deuda con tanto más segura como puede ser investment grade, como incluso la high yield. También se ha reducido muchísimo los diferenciales y han tenido un semestre fabuloso, al contrario de lo que pasó en el último trimestre del año pasado. Esto hace, como había comentado Julián, que habíamos puesto más de 10 trillones, ahora son más de 12 trillones de euros en bonos con rentabilidad negativa en el mundo, lo que es una auténtica barbaridad. ¿Cuáles son las principales posiciones que tenemos en cartera? Lo que hemos hecho en este últimos meses es seguimos manteniendo una parte importante de peso de subordinados bancarios. Creemos que el proceso que se ha producido en los últimos años, tanto de concentración bancaria como de mejora del balance y de aumentar los recursos propios que ha obligado el Banco Central Europeo, pues después de la crisis que ha pasado, lo que quieren es que nunca más, entre comillas, tenga que el Banco Central de cada país rescatar a los bancos y poner dinero, pues les ha hecho
pues los recursos propios han doblado. Han pasado de tener un 6% del capital de máxima calidad a tener aproximadamente un 12% actualmente, por lo que además de haber reducido su cartera de morosidad y haber aumentado las provisiones, hace que sea mucho más difícil que se produzca una situación como la vivida en el 2008, por lo que estamos bastante cómodos en los bonos subordinados, que además dan una rentabilidad pues, bastante interesante, sobre todo como está el panorama de la renta fija, que como hemos dicho, pues hay muchas emisiones con rentabilidad negativa. Vemos como tenemos Ibercaja, Capjamar y Abanca con un peso importante en nuestra cartera. Lo que hemos hecho este último trimestre es aumentar posiciones de mayor calidad. Hemos comprado Abertis, hemos aumentado peso en Pemex, en Philip Morris, hemos aumentado también en BAT, en farmacéuticas como Milán, hemos aumentado en bonos gubernamentales de tanto Rumanía, que es un país con calificación BBB, tiene una deuda sobre PIB que ya quisiera España de en torno al 30%, y con un déficit pues parecido al que tiene España, del 3% actualmente. Grecia, que creemos que está en una situación de mejora pues parecido a lo que le pasó a Portugal hace 4 o 5 años, pues que ha entrado en una situación de superávit presupuestario, de mejora y que va a seguir así y el mercado le va a beneficiar enormemente. Vemos por la distribución sectorial, pues hemos aumentado en consumo no cíclico, hemos reducido un poquito en financieras. Por lo demás, más o menos se mantiene parecido, lo hemos aumentado también en gobiernos, pero por lo demás se mantiene pues, parecido a lo que teníamos a cierre del año pasado. Seguimos teniendo una cobertura alta sobre el tipo de interés. Una cobertura queremos decir que estamos vendidos de bonos alemanes tanto a 5 años como a 10 años. Los bonos alemanes a 5 años están actualmente pues, en torno del menos 0,60 y los bonos alemanes a 10 años en el entorno del menos 0,30%. Esto que durante este semestre nos ha supuesto una merma de rentabilidad, pero nos cubre de posibles subidas. Es decir, tenemos una cartera de bonos BBB que si subiese las rentabilidades porque mejorase, por lo que fuese, porque ya no hubiese tanto miedo a la recesión o porque empezaran a subir los tipos de interés, empezaran a aumentar las rentabilidades, nos afectaría por la parte de los bonos BBB fundamentalmente, pero también nos serviría de cobertura a estos bonos. Además, a pesar de que nos ha restado posiciones, tenemos tranquilos y además en el momento que dejen de bajar la rentabilidad negativa, si se quedaran como están actualmente, pues en el 0,30 y el 0,60 negativa, pues tendríamos una doble rentabilidad. Primera, porque al estar en negativo nos están pagando por estar cortos, cosa que no suele pasar nunca. Normalmente tú sueles pagar por estar cortos, pero actualmente nos están pagando por estar cortos. Y además en el mark to market, cuando vas haciendo el rollover, pues estás mejorando posición y además si empezar a subir los tipos de interés, pues por supuesto tendríamos otra ganancia más. La estructura de la cartera, pues la rentabilidad ha bajado pues, con la mejora y con el aumento de la calidad de la cartera. Pues la rentabilidad ha bajado de en torno al 5% que teníamos al principio de año al 4,2%. La duración la hemos tenido que aumentar porque hemos bajado las coberturas. No tanto. No la rentabilidad en el año, sino es la yield de los bonos que tenemos en cartera. Es decir, que si los bonos que tenemos en cartera los dejamos a vencimiento, nos darían un 4,2%. De aquí a vencimiento, sin ningún default, sin ningún bono que quebrara, digamos, obtendríamos un 4,2%. Mucho más que a vencimiento sería el yield to worst, sería en el peor escenario. El peor escenario puede ser o vencimiento o que te lo recompren, porque muchos bonos tienen una cláusula que te lo pueden recomprar al tercero, quinto o sexto año. Una idea de cuál va a ser la rentabilidad futura de la cartera. Siempre no quiero ninguna empresa. Sí, siempre no quiero ninguna empresa. O sea, si no quiero ninguna empresa, sacaremos un 4,2. La duración está en 4,8 años. La duración ajustada, porque como hemos dicho, tenemos estas coberturas que nos reducen la duración, estarían bajo a 9 años. Y el rating, pues como vemos en Investment Grade, pues tenemos como un tercio de la cartera. Luego, en WBs, fundamentalmente son una parte de los subordinados,
pero también empresas de una calidad inferior, pero que estamos contentos con ellas. Pues tenemos, como hemos dicho, empresas como farmacéuticas o compañías españolas con las que nos sentimos cómodos, pues que es un 10% de cartera. Luego, B, fundamentalmente son las subordinadas. Aquí sí que pues, tanto Abanca como Ibercaja o Cajamar están en clasificaciones B, pero más que nada, no tanto por ser bancos, sino por ser subordinador Tier 1, que te hace que te baje bastantes grados la clasificación crediticia que te da Moody's o Standard & Poor's, sobre todo porque en caso de quiebra serían los primeros bonos que serían que pagarían el rescate, pero como hemos dicho, con la bajada de resultados nos sentimos cómodos y tenemos un escenario muy lejano. Y luego en bonos sin rating, fundamentalmente emisiones pequeñas, pues tenemos un 24,7%. De estas hay emisiones que están a punto de vencer y las van a vencer en los próximos meses. Antes de un año es en torno a un 11% de la cartera, va a vencer antes de 12 meses. Y luego en caja tenemos por en torno al 5% de la cartera. Y con esto pasamos a ver, antes hemos visto la evolución de las ICAPs y ahora vamos a ver la evolución de los fondos en lo que va del año. Como vemos, la evolución es muy similar, la única que se diferencia un poquito más es la renta fija, por una pequeña diferencia en la SICAP no tenemos ninguna limitación en bonos subordinados, y en cambio en el fondo de renta fija tenemos una limitación de tener un máximo de 30% en bonos subordinados, y solo que con la buena evolución que han tenido este año los bonos subordinados, pues nos diferencia un poco, que es también lo que pasó el año pasado al revés. El año pasado la evolución de la SICAP fue un poco peor en la parte de renta fija, pues porque ese mayor peso fue en nuestra contra. Y con esto pasamos al turno de preguntas. Solo comentar, volviendo un momentín a la anterior transparencia, si os fijáis, la rentabilidad de renta fija es un 6,4 y la rentabilidad de la cartera es un 4, algo, digamos. ¿Por qué es así? Digamos, esta es la rentabilidad que se ha producido hasta el día de hoy en lo que va de año, un 6,4%. Y la rentabilidad de los bonos que tenemos en cartera, si los dejamos a vencimiento, sería un 4% durante los próximos meses hasta vencimiento, ¿de acuerdo? Es una rentabilidad, digamos, como futura, la que cabe esperar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Lo normal es que el año, si no pasa nada, pues la rentabilidad se acabaría no en un 6, sino pues cercano a doble dígito, creemos. Un 7, un 8, podríamos acabar el año, pues porque llegamos a la mitad, digamos un 6,4. También comentaros que cuando lanzamos los fondos, hace un año y medio, sacamos una serie especial de lanzamiento en el que la gente que estuviera con nosotros el periodo que recomendábamos de tiempo, si no tenía una rentabilidad positiva en ese periodo, le devolvíamos las comisiones de gestión. Las series temporales eran un año y medio para la renta fija, 3 años para el producto flexible y 6 años para el producto de acciones. La serie de renta fija, que a un año y medio, vence ahora, si Dios quiere, el 30 de junio, o sea, dentro de unos días, dentro de 4 o 5 días, y pues hemos superado holgadamente la rentabilidad, o sea, hemos obtenido una rentabilidad positiva desde el principio, 3,5% de media, yo creo, o sea, 3,5%, sí, 3,5% de media de acumulados, eso es. Es decir, que la gente hubiera entrado con nosotros en el periodo que indicamos, hubiera obtenido una rentabilidad positiva del 3,5% y por lo tanto lo sentimos mucho, pero no devolveremos las comisiones, no las crearemos, ¿de acuerdo? Y esto también es indicativo del producto que es decir, esto es un producto que en un escenario muy adverso, con una gran volatilidad y con unas rentabilidades muy negativas en muchos mercados de renta variable, ha dado rentabilidades positivas, un 3,5%, ¿de acuerdo? Pues para que veamos un poco las características de cada producto, ¿no? Y cómo se acoplan a las necesidades y al perfil de cada inversor, ¿no? Renta variable, las acciones todavía no están positivas, nos estamos acercando, pero no es tan positiva en este año y medio desde que lo lanzamos. Sin embargo, renta fija, pues sí, y los que acudieron a la serie especial, pues afortunadamente no se ha aplicado la garantía de devolver las comisiones. De todas formas, es un producto así que es de renta fija, pero se mueve. Hay gente que se asustó en las caídas de cierre del año y salieron con pérdidas. Pues, llegó a perder un 2,5%, pues aparte de perder la garantía, pues han perdido la operación, les entró miedo, y es algo que siempre decimos, que este es un producto de renta fija
pero con volatilidad. No compra nadie las acciones, ni muchísimo menos, pero se puede esperar perder en un mal año entre un 4%. Entonces, cualquiera que entre aquí debe tenerlo claro y no asustarse a la primera de cambio porque luego no permite. Muy bien, pues nada, ahora ya, si te parece, Samuel, pasamos a las preguntas. Muy bien, perfecto. Bueno, y creo que hablo por parte de todos los que sean partícipes, que bien merecidas esas comisiones de gestión, porque al final es lo que comentabais, ¿no? La idea es conseguir los objetivos y completamente merecida, ¿no? Una vez conseguida la rentabilidad. Si queréis empezamos por la parte de tenemos una pregunta un poco así más macro que comentabais. ¿Cómo implicaría la guerra comercial en caso de producirse a las posiciones en cartera? Realmente es imposible saberlo. Yo creo que no lo sabe nadie. Por supuesto, Trump, si me permite la expresión, no tiene ni idea. Es decir, es muy difícil saber cuál es el impacto de una guerra comercial, porque, digamos, empiezan a caer las piezas del ajedrez, digamos, y el resultado final es muy impredecible. Es muy difícil saberlo. Es difícil saber los movimientos para hacer, porque igual lo que en un principio parecía que va a ser contraproducente, pues mejora, porque en vez de exportar desde China, exportan de Europa a través de México. Hay tal multitud de variables que es muy difícil predecirlo. En un primer momento está claro que si se produce la guerra, pues caerá la bolsa en general. Algunas de las compañías exportadoras pues caerán más, pero a medio plazo es prácticamente imposible. A medio plazo es prácticamente imposible saber qué es lo que pasará. Por ejemplo, con el tema una de las patas de la guerra, por centrarnos en algo concreto, una de las patas de la guerra comercial es la guerra tecnológica, digamos, en que Trump quiere, digamos, aislar tecnológicamente a China, que no pueda beneficiarse de los desarrollos tecnológicos chinos, que está ilustrado sobre todo por el caso Huawei, que es un fabricante de redes de 5G chino, que es el dominante del mundo, y que ya le ha puesto una lista negra en que impide que las empresas americanas puedan trabajar con él. Entonces, eso en principio tiene un impacto muy fuerte contra Huawei, porque de repente sus proveedores en tecnologías claves no le dejan de proveer de la noche a la mañana y hay muchos productos que no puede sacar al mercado, que dejan de ser competitivos, porque necesita el software de Google para funcionar. Ese es el primer impacto es muy negativo, pero a medio plazo es muy difícil saber lo que pasará, porque a lo mejor el tiro puede salir por la culata, porque Huawei puede desarrollar un software propio en que se distancia de los americanos y los americanos pasan de controlar todo el mundo a perder una parte del mercado, porque Huawei reacciona y funciona de forma autónoma. Entonces es muy difícil saber, es muy difícil saber qué es lo que puede pasar. De luego no serían buenas noticias. O sea, por eso no hacemos análisis más, ¿no? O sea, desde luego positivo no sería, pero el impacto es muy difícil saberlo. Eso, pero si vas luego sector por sector, al sector autos, al sector tal, bueno, las consecuencias son dificilísimas de prever. Hay, por ejemplo, una empresa que podría ser muy afectada por la guerra comercial es Apple, sin embargo no ha corregido en el mercado prácticamente nada. Apple fabrica en China. Pero es que es muy difícil saber, es que es muy difícil. Las fabricas en China, vendes en China, pero también te beneficias por si te quitas Huawei que no te vende móviles. Entonces, no hay tantas interacciones que... O sea, el impacto negativo en conjunto sería, pero el resultado final sería muy difícil saberlo. Vamos, nosotros nos dedicamos a leer todo el día prensa especializada y artículos y la gente que escribe sobre el tema, que sabe mucho del tema, reconoce, admite que es muy difícil prever las consecuencias. Muy bien, así como en el caso de SAP, sí que parece que bueno, la ventaja competitiva parece bastante clara en el largo plazo por el coste de integración y adaptación de las empresas a esos sistemas operativos, ¿no? En el caso de Facebook, ¿lo veis también tan claro? O sea, ¿cuál es la ventaja competitiva que consideráis al invertir en Facebook? Bueno, Facebook, la ventaja competitiva es evidentísima porque es un operador prácticamente monopolístico. Es decir, tiene las tres grandes redes sociales. Es decir, tiene que son Facebook, Instagram y WhatsApp. Es que no hay que olvidar esto último. Es decir, que Facebook no es solamente Facebook. Facebook está perdiendo tiempo de uso, incluso usuarios, o no están planos o caen ligeramente, y sobre todo tiempo de uso. Claramente, la gente cada vez pasa menos tiempo en Facebook. Sin embargo, aumenta el tiempo en Instagram y sobre todo aumenta el tiempo en WhatsApp. ¿De acuerdo? Que WhatsApp e Instagram son plataformas del grupo, de Facebook. Entonces, es muy difícil que alguien pueda desbancar, o sea, cuando tú tienes a todos tus amigos, tu información y todo en Instagram o en WhatsApp, es muy difícil que lo puedas cambiar o puedas migrar a otra plataforma. Además de que hay otro efecto
Y es que con todo el tema, con todo el escándalo que se produjo con Facebook y todo el aumento regulatorio, Facebook ha aumentado su base de costes, lo ha duplicado prácticamente. Ha pasado de una base de costes de 20.000 millones a 40.000 millones. Ha aumentado en 20.000 millones, en 20.000 millones de dólares al año los costes y ha aumentado la plantilla de ingenieros y de gente que controla la red y que vela por la calidad de la información, pues a lo mejor de 1.000 a 20.000 personas. Entonces, eso ahora ya genera unas barreras de entrada que es muy difícil que venga uno, porque a Facebook hoy día le exigimos que cualquier cosa que pase en el mundo se retire de la red social inmediatamente. Eso es muy difícil. O sea que si un terrorista graba en vivo una matanza en un sitio, se exige, pero de forma muy agresiva, que Facebook lo quite de las redes sociales inmediatamente, en 5 minutos. No en 2 días, en 5 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos. Eso requiere una tecnología y una cantidad de personal para hacerlo impresionante. Entonces, ¿qué plataforma alternativa lo va a hacer? O sea, ¿qué plataforma alternativa puede empezar hoy y montar una infraestructura de 20.000 millones de gasto al año para tener perfectamente controlada su red social y empezar a competir con Facebook? Es que Facebook tiene una barrera de entrada muy, vamos, es enorme, la barrera de entrada que tiene. El riesgo de Facebook es la regulación. Es que los gobiernos decidan perjudicarle regulatoriamente o partir las plataformas o obligarle a venderlas. Pero hoy día es prácticamente imposible competir con Facebook, porque tú no puedes montar una red social. Hace años a lo mejor, pero hoy día ya que se ha avanzado tanto en las redes sociales y se ha desarrollado tanto la regulación, no puedes montar una plataforma para competir con Facebook porque el coste es enorme, el coste que te obliga para mantener una calidad de la información que hay en tu plataforma, no lo puede costear nadie hoy día. Pues solamente Facebook. Tienes, por supuesto, el efecto red. ¿Por qué no te cambias de WhatsApp la gente y se va a Telegram, a Line o muchas otras que han intentado salir? Porque no están tus amigos ahí. Pues lo mismo pasa con Instagram y Facebook. ¿Por qué no te vas a otra red? Porque si vas a mandar un mensaje y solo hay 3 personas, porque se ha pasado mucha gente de Snapchat, digo, de influencers, que se llama, a Instagram, porque cuando sacaban alguna foto, alguna noticia, había 10.000 likes y cuando lo hacen en Instagram tienen 8 millones de likes. Entonces eso genera publicidad y es un efecto red que se llama, que a su vez vuelve a generar más ingresos y que cada vez sea más difícil competir. O sea, Facebook, las barreras detrás son enormes, es un monopolio. El riesgo en Facebook hoy día es la regulación. Es que los reguladores lo obliguen a partir o algo así, pero desde el punto de vista de la barrera detrás es prácticamente imposible hoy día ya desbancar a Facebook. Facebook, en cierto modo, o sea, Mark Zuckerberg, que es una persona bastante inteligente, en cierto modo, ha apoyado o facilitado el aumento de regulación. Él mismo ha dicho que la regulación tenía que aumentar porque se estaban creando barreras de entrada para terceros. Bueno, sí, la regulación tiene que aumentar. Yo aumento mis gastos. Yo voy a aumentar mis gastos en 20.000 millones al año. Ahora, el que venga detrás y quiera competir conmigo, va a tener que gastarse también lo mismo que yo, ¿no? ¿O la regulación es igual para todos o no? Entonces, prácticamente ya echas del mercado a todo el mundo. Es muy difícil hoy día montar una plataforma de red social. Es muy difícil porque los costes son enormes. O sea, para cumplir con las exigencias regulatorias son enormes. Muy bien. Sí, nos preguntan también, ¿cómo valoráis los profit warning de Daimler y Lufthansa, aunque no afectan directamente a la cartera, si los habéis valorado? A ver, son cosas distintas. Daimler está relacionado con el sector del automóvil y fundamentalmente con el tema del diésel, ¿de acuerdo? Y es una cosa que lleva arrastrándose desde hace mucho tiempo. Hace 1 año, 2 años, el sector del automóvil está sufriendo por el tema del diésel y la entrada del coche eléctrico, y luego hay otro riesgo mayor a medio plazo. Este riesgo, digamos, está afectando los resultados ahora a corto plazo y el profit warning de Daimler está relacionado con esto. Pero hay un riesgo mayor a largo plazo, que es la entrada del coche autónomo, y la caída del uso del automóvil entre la gente joven, ¿vale? Y es un sector que vemos con preocupación, que todavía mantenemos una posición fundamentalmente en CIE, una empresa absolutamente extraordinaria, pues un sector malo, pues una empresa muy buena, con un management excelente, pero sí que vemos un poco más de preocupación en el sector del automóvil. Por las perspectivas de futuro. El sector de la aviación es un sector que no está, digamos, que fundamentalmente no hay cambios importantes, digamos, desde el punto de vista de tendencias o estructurales de mercado.
cada vez utilizamos más el avión y lo vamos a seguir utilizando por razones tanto de negocios como de ocio, fundamentalmente por ocio. Es decir, que cada vez más a la gente le gusta hacer una escapada un fin de semana, irse a Venecia, irse a Roma, eso es muy frecuente. Cada vez es más, o sea, cada vez se gasta más. Entonces, el viaje por avión aumenta en torno a 2 veces el PIB. Pues un 3 o un 4% en los países desarrollados y en los países emergentes muchísimo más. Con lo cual es un crecimiento, tiene un fuerte crecimiento, ¿vale? Ahora, es un sector en el que el producto es muy commodity, se compite bastante en precios. Es decir, que tú al final, de coger un avión u otro, lo eliges fundamentalmente por el precio. Si yo tengo un avión desde Valencia, donde vivo yo, a Venecia, entre coger un vuelo u otro, si los horarios son parecidos, elijo fundamentalmente el precio. No miro, a ver qué avión es este, avión más cómodo, es menos cómodo, la distancia entre los asientos es más amplia, menos amplia. Si el precio es inferior, normalmente tendemos a coger el avión más barato. Entonces, en este producto es muy importante la competencia en costes. ¿Qué le ha pasado a Lufthansa? En Europa es un mercado relativamente fragmentado, en que hay 5 grandes operadores que controlan el 50% del mercado, pero luego el resto está muy fragmentado. Lufthansa es uno de estos 5 grandes. Y Lufthansa es una operadora que es poco competitiva en costes. Es una operadora legacy, una línea aérea de bandera que no se ha reestructurado lo suficiente, digamos, menos que IAG, desde luego, y es menos competitiva que IAG en costes. Entonces, ha dado un perfil gordo. Pero lo que ha dicho es que en vez de ganar 3.000, creo que 2.700 millones, que va a ganar 2.200. Si cogemos el rango medio de beneficios que ha dado, ¿no? Inicialmente estimaba que iba a ganar entre unos 2.700 millones para este año, y finalmente ha dicho que va a ganar 2.200. Entonces, es bastante interesante porque en un entorno muy negativo para el sector de la aviación, con una fuerte competencia y guerra en precios, esto es algo muy habitual en la industria, pasa cada 2 o 3 años, aumenta la capacidad, se desploman los precios, el producto es muy commodity, se aumenta la oferta, se desploman los precios. Un operador que no es eficiente en un mercado que es particularmente competitivo en Europa, que es Alemania, que es más competitivo que el resto de Europa, me baja el beneficio de 2.700 a 2.200. Hace 10 años hubiera pasado de 1.700 a perder dinero, pero ahora solamente me lo baja. Y es el operador, de los grandes operadores, casi el menos, junto con Air France, el menos competitivo. Entonces, lo vemos más como una oportunidad, no tanto para Lufthansa, pero sí para las compañías buenas del sector, porque en el momento más malo, un operador ineficiente baja un poco los beneficios. En 12 meses se ajustará la oferta y la demanda, los planes de las operadoras aéreas reducirán la oferta porque están sufriendo, subirán los precios, como pasa siempre en la industria, que es una industria cíclica, y los operadores más eficientes en costes se beneficiarán. Entonces, lo vemos más como un punto de bajo normal, puntual, y volverá a rebotar. En cambio, en el sector del automóvil es distinto. Ahí hay elementos de fondo que son más negativos a largo plazo. En las líneas aéreas no. En las líneas aéreas no vemos que el avión deje de usarse. Y puntualmente hay exceso de capacidad, caen los precios, la operadora menos eficiente sufre un poco. En 12 meses estas cosas mejorarán. Nosotros somos bastante optimistas con las líneas aéreas, sobre todo con las buenas. Es decir, que no con las malas, no con Lufthansa, pero sí con Ryanair, por ejemplo, o con Wizz Air sobre todo, que es una operadora low cost buenísima. Muy bien, pasando un poco a la parte de renta fija, hay una cosa que merece la pena que destaquéis, ¿no? El hecho del 4% de rentabilidad a vencimiento en caso de que ninguna de las empresas quebrara, etcétera, porque creo que durante el webinar no se ha oído muy bien, entonces si lo pudierais volver a remarcar ahora. Y luego preguntaros, porque hace poco publicasteis en Rankia, en vuestro blog, un artículo titulado Si tenía sentido los tipos negativos. Que por cierto me parece muy interesante y recomiendo su lectura. Entonces, finalmente, con el retraso de la subida de tipos por parte del BCE, y ¿qué impacto puede tener esto en la cartera? Viendo que las perspectivas de subidas pues ya no están, ¿sigue teniendo sentido la cobertura? Bueno, es que estas cosas cambian muy deprisa. De hecho, en el 2016 los tipos de interés estaban también en negativo, no tanto como ahora, pero el bono alemán pues estaba en menos 0,20 y pasó a subir hasta el 0,70 positivo en meses. Entonces, pues por prudencia, preferimos seguir teniendo esta cobertura que, como vemos, nos permite seguir teniendo rentabilidades muy aceptables. Entonces, por prudencia, seguimos manteniendo estas posiciones de cobertura. Si no hubiéramos tenido que haber ganado más, sí, pero bueno,
uno ganar un poco menos y dormir más tranquilo. Explico lo del 4,2%. 4,2% es, si tuviésemos la cartera de bonos, la mantuviéramos en cartera a vencimiento o hasta que nos la compraran, ganaríamos un 4,2% siempre que no quebrase ninguna empresa. Y por supuesto habría que quitar la rentabilidad de gestión, que es del 0,65%. Así que tampoco, la comisión de gestión tampoco sería el 4,2%, estaríamos hablando del 3,5% aproximadamente a vencimiento. Pero claro, esto es siempre que no quiebre ningún bono y que además no se muevan la rentabilidad de los bonos. Si la rentabilidad de los bonos baja, la prima de riesgo baja, la rentabilidad sería mayor, y si la prima de riesgo sube, la rentabilidad sería menor. Entonces, te da una indicación, pero tampoco es algo exacto a vencimiento. Te puede dar una indicación pues, a un plazo de 2-3 años, cuál es la rentabilidad esperada, que sería en torno al 3,5 anual, quitadas las comisiones. Muy bien, también nos preguntan por el hecho de las emisiones sin rating. Comentan que convendría que citarais alguna, ya que tiene un peso relevante en lo que es la cartera, cercano al 24%, creo recordar. ¿Y cuáles son los criterios para la valoración de esos ratings? Porque entiendo que esa valoración del riesgo de la deuda la haréis vosotros. Entonces, ¿qué criterios tenéis en cuenta a la hora de hacer esas valoraciones? Bueno, normalmente las emisiones sin rating es compañías que conocemos muy bien. Normalmente son españolas. Por ejemplo, Indra no tiene rating. Acciona no tiene rating. Acciona temas en cartera. De hecho, está pensando sacar rating, un bono con rating que sería triple B, pero no tiene rating, entonces está en clasificación sin rating. Hay también emisiones como esa de ISA que no tiene rating. ISA es el operador de la hora Madrid, por ejemplo, es una compañía con una estabilidad financiera muy importante, estamos totalmente tranquilos con ella, pero no tiene rating, es una emisión relativamente pequeña. Por ejemplo, también está otra emisión, no me acuerdo del mapa, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que lleva gimnasios también con una estructura financiera muy solvente, de menos de 2 veces deuda sobre EBITDA, no tiene rating. Normalmente, como digo, son empresas españolas con las que nos sentimos muy tranquilos con ellas. También hay que tener en cuenta que todas las empresas sin rating es un 24% de la cartera, pero un 10%, es decir, casi la mitad de esas posiciones tienen vencimientos inferiores a 12 meses, suelen ser pagarés. Claro, por ejemplo, tenemos pagarés de Inmobiliaria del Sur, no tiene rating. Inmobiliaria del Sur es una compañía que ha sorteado la crisis inmobiliaria sin despeinarse, entre comillas, no ha sufrido para nada y tiene una estructura, sobre todo recurrente por patrimonio, que la hace muy, muy solvente. Otro bueno que tenemos es Renta Corporación. Renta Corporación, después de la crisis, ha mejorado muchísimo su estructura, está con una deuda sobre EBITDA de 1,5 veces, el management nos gusta y nos da muchísima tranquilidad, pues lo tenemos en cartera. Serían, como digo, fundamentalmente son valores pequeños, como hay excepciones como Acciona, Indra, que son compañías más grandes, pero que las conocemos muy bien y nos sentimos muy tranquilos. Muy bien, también nos preguntan por el riesgo de liquidez que tiene la cartera de renta fija, si se podría liquidar de forma ordenada y preguntan si tiene una horquilla bid-ask muy grande. Igual son términos igual un poco técnicos, pero... Bueno, la parte de liquidez de la cartera la tenemos totalmente controlada. Es una de las cosas que miramos muchísimo. Los estrés test que hacemos de liquidez nos dicen que podríamos liquidar antes de 7 días el 97% de la cartera de los fondos de renta fija, lo que es una barbaridad porque es difícil que tengamos unos reembolsos en una semana. Además, una de las cosas que permite el folleto del fondo, podéis entrar, es que si cualquier reembolso de más de 300.000 euros de un solo inversor puede retrasarlo hasta 10 días hábiles, por lo que podrías liquidar la cartera, como he dicho, más del 95% en menos de una semana. Entonces, lo miramos muchísimo y es una cosa de la que estamos muy tranquilos con la liquidez de la cartera. No tenemos posiciones, lo que miramos es también que no tengamos más de un 10% de la cartera en bonos con los que nosotros tengamos más de un 3% de la emisión. Es decir, si una emisión es de 300 millones, por decir algo,
miramos que no tengamos más de un 3% de la cartera, como mucho en un 10% de los bonos que tenemos en cartera. No sé si me explico. Miramos que en las posiciones que tengamos más de un 3% sea una parte muy pequeña de nuestra cartera de fondo de renta fija. Es una cosa que, como digo, que miramos muy en detalle. Nos hay de insistir en que el tema de liquidez para nosotros siempre ha sido crítico, de tanto en la parte de renta variable como sobre todo en la de renta fija, muchísimo más en la de renta fija, pero también en renta variable hemos tenido siempre muchísimo precaución con la liquidez. Llevamos, cada uno de nosotros llevamos más de 20 años en los mercados y sabemos que la liquidez es un tema muy delicado. Y somos tremendamente prudentes con el tema de liquidez. Como ha dicho Antonio, nosotros delegamos parte de la función de control de riesgos a una empresa externa. Los análisis que nos ha hecho de la cartera de renta fija que se puede liquidar más del 90% en 7 días. Además, miramos también no solo que se pueda liquidar, cuánto se puede liquidar, en qué periodo, sino cuánto afectaría a la cartera. Y como digo, aparte de poder liquidar un 95, con unos márgenes o con una diferencia de pérdida de cartera de 0,10, 0,20%. Con lo que son rentabilidades que afectarían muy poquito. Incluso hacemos otro segundo test, que es en condiciones de que se repitiese la crisis de 2007, en unas condiciones estresadas, ¿cuánto costaría liquidar la cartera? Y también, por supuesto, podemos liquidar también un 95% de la cartera en una semana, pero por supuesto aumenta algo lo que afectaría a la rentabilidad de la cartera, pero también en menos del 0,5% de rentabilidad. Es decir, es algo que miramos mucho. También tenemos bastante claro que cuando la cartera adquiera un tamaño, pues no lo hemos definido, pero a lo mejor de 500 millones, así, debemos estar en dos partes de renta fija, si caben en fondos de 30 millones. Sí, cuando lleguemos a 340 millones, cuando llega un punto en el que ya no podemos comprar más del 3% de la emisión, que nos guste, lo cerraremos. Es decir, eso lo tenemos clarísimo. Yo creo que comparado con otras gestoras, nosotros realmente este es un punto diferencial. O sea, tenemos bastante claro que vamos a cerrar los fondos, no tengo ninguna duda. Y hay mucha gente que lo ha dicho y luego no lo hace, pero nosotros no somos así, los cerraremos. Muy bien, también tenemos una pregunta que, bueno, la divido para las dos porque querían saber cuáles han sido las posiciones que mejor lo han hecho y más rentabilidad han aportado a la cartera y cuáles las que menos. Entonces, si nos podéis comentar en la parte de renta variable y también en la de renta fija. Yo creo que renta variable, estas empresas tipo oligopolísticas han ido fenomenal, si de las que mejor. Este año lleva un 40%. Y yo creo que Brookfield también llevará. Prácticamente toda la tecnología, menos Google, que ha subido, pero en torno al 10%, prácticamente todas han sido muy rentables. Por ejemplo, Boeing no, pero es que no la teníamos. Boeing nos ha sido muy rentable desde que hemos comprado, pero en el año, por si la miras, Boeing no ha ido muy bien. Y las que peor, sin ninguna duda, son las cíclicas. Las que estamos contando de líneas aéreas, bancos, son las que peor han ido este año. Y por la parte de renta fija, lo que peor, sin ninguna duda, es las coberturas, lo que más nos ha afectado. Y por la parte de los bonos, la verdad es que no hay ningún bono que nos haya afectado algo más. Quizás tenemos un bono que nos ha afectado algo, pero tenemos una posición del 0,5%, con lo que nos resta muy poco la cartera, que habrá bajado, compramos a 70 y estará a 50. Pero que no puede haber estado un 0,15, muy poquito en la cartera, que es Aldesa, pero por lo demás ha ido bastante bien en general la mayoría de las posiciones que tenemos, menos, como digo, las coberturas. No es en la venta de la deuda alemana a corto plazo. Puede haber restado 0,70, 0,80. Vale, continuamos con la siguiente pregunta. Nos plantean cómo veis OHL tanto en la parte de acciones como en la parte de bonos. Bueno, OHL por la parte de bonos la vemos bastante más clara que por la parte de acciones. Está claro que la nueva directiva ha tomado las medidas adecuadas, tiene una posición de caja neta, parece que la limpieza última lo hicieron en el tercer trimestre, la definitiva, porque en el cuarto trimestre y el primer trimestre han cumplido lo dicho. Incluso han demandado pues a propia Villarmir para recuperar el dinero y no está habiendo más sorpresas. Pues contando que lleva 2 trimestres sin sorpresas negativas, que tienes una posición de caja neta, pues nos hace sentirnos cómodos con los bonos. Con la parte de renta variable, pues puede ser interesante, pero tiene un riesgo asociado que preferimos evitar.
Ten en cuenta que los bonos actualmente, si los mantenemos a vencimiento, tienen tires de cerca del 20%, me suena de cabeza. Entonces, no hace falta, digamos, una TIR tan alta, no hace falta meterse en renta variable y es un riesgo desproporcionadamente mucho mayor. Es decir, que comprando los bonos obtienes una TIR del 20 y tantos %, que es muy, muy aceptable, bueno, es buenísima, con un riesgo muchísimo más limitado, porque solamente perderías dinero en caso de suspensión de quiebra, que es un escenario muy adverso, dado que la compañía ha mejorado. Sin embargo, si compras acciones, ahí los riesgos se multiplican y a lo mejor la empresa no quiebra, pero la rentabilidad puede no ser aceptable como accionista. Entonces, digamos, el equilibrio entre rentabilidad y riesgo, claramente, mucho mejor ahora mismo, pero muchísimo mejor para bonos. Muy bien, antes habíais comentado el tema de la liquidez, que le prestéis mucha atención. Nos comentan, es posible que el fondo, en la parte del fondo de acciones, esté en mínimos, ¿no?, de liquidez histórica. ¿Qué es lo que esperáis para poner en marcha esa liquidez? A ver, la liquidez no es la liquidez que tenemos en la cartera, porque si, digamos, cuando analizamos la liquidez no es la liquidez que está en la cuenta corriente, porque si tuviéramos mucha liquidez en la cuenta corriente, eso iría contra la rentabilidad del fondo. Es decir, si un fondo de renta variable está en líquido, solo ganas dinero si la bolsa cae. O sea, no es que ganes dinero, no ganas dinero nunca. Si la bolsa cae, dejas de perder, pero no te da una rentabilidad. Tener el dinero en el banco tiene un coste para nosotros, como inversor institucional nos cuesta dinero. Entonces, la liquidez no es una alternativa para invertir, ni en renta variable ni en renta fija, porque si tuviéramos dinero en liquidez, tanto dinero tienes en liquidez, rentabilidad que pierdes. Tanto en renta variable como en renta fija. Es un dinero que no se invierte y tenerlo en la cuenta corriente cuesta dinero. Por lo cual, cuando hablamos de liquidez, no es el dinero que está en la cuenta corriente, que siempre intentamos mantenerlo a cero o con un nivel muy bajo. Solamente en un escenario que pensamos que no hay nada interesante, pues muy, muy negativo el escenario, aumentaremos la posición de liquidez, pero eso nosotros hasta ahora nunca nos hemos encontrado en esa situación. A todo pasado, todo el mundo sabe que había que haber vendido la bolsa en el principio del año 2018, pero es que es muy fácil decirlo ahora. En el principio del 2018, pues, ni nosotros ni nadie veíamos que había que vender. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Tampoco lo sabemos. Con lo cual, intentamos minimizar la posición en liquidez, porque cuanto tanto tenemos en liquidez, tanto dejaremos de ganar dinero. Dejamos de invertir dinero y no está en liquidez. Cuando hablamos de liquidez, es que las posiciones sean liquidables. Eso es lo que significa. Eso es crítico. Las posiciones tienen que ser liquidables. Es decir, yo tengo dinero invertido, pero puedo liquidar con rapidez. Entonces, antes se ha comentado Antonio que nosotros externalizamos el control de riesgos a una empresa externa que nos hace unos informes y podemos liquidar más del 90% de las posiciones con un coste muy pequeño en el fondo de renta fija. El fondo de renta variable es todavía más líquido aún. Es decir, se puede liquidar casi todas las posiciones en un periodo de 3 días, recuerdo, 3-4 días. Intentamos no tener posiciones en fondos, en acciones, que tardemos en liquidar más de 20 días con un 20% de volumen diario. Intentamos no tener ninguna posición, pero si tenemos posiciones en este tipo de activos, intentamos que no supere más del 5 o 10% de la cartera. De forma que en 3 días o en 2-3 días podemos liquidar el 90% de la cartera de renta variable. Eso para nosotros es crítico. Es decir, poder liquidar con rapidez es muy importante. No tener posiciones en activos y líquidos me refiero a activos, o sea, todos los activos que tenemos son líquidos, pero son cotizados, se pueden vender, pero que tarden más de 20 días, 10-20 días, intentamos no tener ninguna posición en activo que tarde más de 20 días, aunque sea una parte muy pequeña del fondo. Es decir, aunque podamos liquidar el 90% en un día y todavía nos queda un 10% por liquidar, intentamos incluso que ese porcentaje que tarda más de 10-20 días en liquidarse no sea más de un 10% de la cartera. Nosotros llevamos muchos años gestionando el dinero. Es verdad que una gran parte del dinero que tenemos es dinero propio de gente muy cercana, pero aún así sabemos que el dinero que gestionamos no es propio, que podemos tener reembolsos, que no podemos convencer a la gente de que no es el momento de reembolsar, porque la gente es libre de su dinero y puede pedir el reembolso mañana mismo y por lo tanto tenemos el dinero siempre invertido en posiciones líquidas. No que lo tenemos en la cuenta corriente, sino que es líquido, o sea que se puede liquidar con mucha rapidez, tanto en renta fija como en renta variable. Muy bien. Indicar que como norma siempre hemos tenido muy poca
muy poca liquidez en los fondos. Uno de nuestros preceptos de inversión es pues intentar estar siempre pues, lo máximo invertido, teniendo en cuenta que tenemos un 1% de media mensual por normativa, pues vamos a tener siempre en torno al 2%, 1,5% de liquidez. Muy bien. También, bueno, antes en la presentación habíais comentado el caso de Grifols. Nos plantean cómo veis los avances sobre el tema del Alzheimer. ¿Creéis que la valoración tiene en cuenta cierta parte de éxito en esta línea que no se está valorando? La valoración no tiene en cuenta el tema del Alzheimer en absoluto. Es decir, Grifols, digamos, ahora mismo es una empresa que ha tenido, digamos, ha tenido unos resultados mediocres para el sector en el que está durante los último año, 2 años. Los márgenes se han estrechado, aunque el crecimiento en ventas ha sido siendo aceptable, tiene un crecimiento orgánico de 4, 5, 6, entre el 5 y el 10% anual. Sin embargo, los márgenes se han estrechado. Ahí tiene una división de diagnóstico, tiene una división de fraccionamiento de sangre, que es el 80% del beneficio, y luego tiene una división de diagnóstico, que es complementaria, fundamentalmente el diagnóstico de sangre, que es un 20% del beneficio, y esta división no lo está haciendo bien, y la división de fraccionamiento de sangre tampoco lo ha hecho excesivamente bien en cuanto a márgenes. Entonces, digamos, la acción que lleva plana mucho tiempo está arrastrando, digamos, esta presión en márgenes, ¿de acuerdo? En el último trimestre hubo una mejora marginal si comparamos el trimestre estanco con el trimestre anterior, pero todavía insuficiente. Yo creo que el mercado ahora mismo está esperando que la compañía empiece a mejorar, digamos, desde el punto de vista de márgenes del negocio normal, o sea, el funcionamiento normal, ordinario del negocio, que los márgenes se empieza a reducir la presión y empieza a mejorar. Si el tema del Alzheimer se desarrolla y tiene éxito, pues es que, digamos, el potencial es enorme. O sea, es que no habría capacidad de fraccionamiento de sangre para atender la demanda a nivel mundial, pero por mucha diferencia. La demanda podría aumentar, podría duplicarse o triplicarse. Es decir, no lo está considerando en absoluto. No lo está considerando. Es una de las razones para invertir en Grifols. Es decir, que la empresa tal como está ahora mismo es interesante, está empezando a mejorar las cosas, el sector es muy favorable, el viento sopla a favor, pero es que además existe la opción de que la terapia del Alzheimer tenga éxito y entonces eso sería un plus que podría aumentar la valoración, pues duplicar la valoración de la acción. Pero lo que pasa es que sobre este punto es muy difícil especular ahora mismo qué es lo que puede pasar. Creemos que los márgenes están deprimidos porque la compañía ha estado invirtiendo mucho en los últimos 2 años en capacidad de crecimiento, por ejemplo, comprando centros de extracción de sangre, y creemos que eso ha pesado en los márgenes y que, pues, que eso las recompensas se verán en los próximos años. Muy bien, bueno, tenemos unas 2 últimas preguntas en base a los últimos informes publicados de la CNMV, una para la parte de renta variable y otra para la parte de renta fija. Si queréis empezamos por la de renta variable. Nos preguntan, ¿habéis reducido exposición tanto en Vidrala como en Prosegur Cash? ¿A qué se debe? ¿Es posible porque se haya llegado ya a valor objetivo? A ver, en ambos realmente no hemos reducido, sino que lo que pasa es que, digamos, el resto de participaciones han ido mejor. Mucho dinero y entonces se diluyen. ¿no? Entonces no hemos aumentado, o sea, no nos hemos reducido. Por seguro que sí, a lo mejor un poquitín, porque más bien porque hay otras oportunidades que pueden ser mejores, no porque no nos guste la empresa, sino porque al final tienes que elegir entre oportunidades, pero en Vidrala en absoluto. Lo que pasa es que se diluye la posición. No es tanto que se vende como que se diluye. O sea, que cada vez pesa menos, digamos, tiene las mismas acciones y va pesando menos. Por la parte de renta fija, me decías. Sí, por la parte de renta fija nos comentaban a raíz de una de las últimas incorporaciones desde el anterior trimestre sobre la deuda griega. Si nos podíais explicar un poquito más la tesis que hay detrás de ella. Sí, lo que hemos comentado es que creemos que igual que nos pasó con Portugal, si vemos la evolución
de Grecia, pues está siendo muy favorable. Tenías un superávit mucho mayor del que te exige la Comunidad Europea, los costes de financiación están siendo muy positivos, la economía griega está creciendo más de lo esperado y además ya teníamos algo de posición en Grecia, pero lo que nos ha hecho aumentar es que pues, las últimas elecciones Syriza, que además no estaba haciendo una política en verdad de izquierda, casi estaba haciendo una política de centro, pues además ha tenido un resultado negativo y parece que la derecha, con una política más ortodoxa, va a ganar las próximas elecciones en Grecia, lo que sería pues mucho más favorable aún para el mundo. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a Antonio, a Julián por vuestro tiempo. Recordar a los asistentes que mañana tendrán disponible la grabación completa en el canal de Buy and Hold en Rankia. Y bueno, sin más, de nuevo agradeceros vuestro tiempo y nada, esperamos poder veros en próximos webinars como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Samuel. Un Gracias. saludo. Chao, chao.